que están relacionadas al asbesto y a la neumoconiosis. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar básicamente de exposición ocupacional, ambiental, y la exposición puede ser a polvos inorgánicos, donde tenemos como enfermedades clásicas a la neumoconiosis, la asbestosis o la antracosis, y a la inhalación de polvos orgánicos, donde podemos tener a la neumonitis por hipersensibilidad, que también vamos a hablar sobre eso ahora, y donde también podemos tener problemas como asma o como EPOC, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades respiratorias ocupacionales y ambientales, hay que considerar estos conceptos, ¿no? Las exposiciones a polvos inorgánicos y orgánicos, como hemos visto anteriormente, pueden producir EPIT. El polvo inorgánico puede llevar a asbestosis, a silicosis o neumoconiosis, ¿no? Y el polvo orgánico a una neumonitis por hipersensibilidad. Ambos, o sea, estas entidades son enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que se pueden manifestar con un patrón restrictivo y reducción de la capacidad de difusión, o DLCO, DELCO, en los estudios de función pulmonar. Pero también la exposición a diversos polvos orgánicos, como habíamos comentado antes, o sustancias químicas, puede ocasionar un problema en las vías respiratorias, limitación al flujo del aire u obstrucción de las vías respiratorias, y en este caso dar un asma ocupacional o un EPOC, ¿no? ¿Y cuáles son los determinantes de la exposición por inhalación? Las características químicas y físicas de los agentes inhalados van a influir en la dosis y el depósito en el aparato respiratorio, ¿no? Y hay que tener en cuenta estos otros conceptos, que las partículas mayores a 10 micrómetros, 10 a 15 micras de diámetro, debido a sus velocidades de sedimentación en el aire y a su tamaño también, no penetran más allá de la nasofaringe, o sea, no nos causan problemas en la vía respiratoria inferior o en los pulmones. Son las partículas menores de 10 milímetros o las de 10 milímetros de diámetro las que se depositan por debajo de la laringe y se pueden clasificar en dos tipos, en partículas gruesas y en partículas finas. Las partículas gruesas de aproximadamente 2.5 micras a 10 micras contienen elementos como sílice, aluminio, hierro, se depositan sobre todo en localizaciones más o menos altas del árbol traqueobronquial. Digamos que bronquios lobares, bronquios segmentarios, ¿no? Tráquea. Pero las partículas finas menores de 2.5 micras, las PM2.5 menores de 2.5 micras, pueden llegar a vías respiratorias inferiores, vías respiratorias pequeñas, bronquios menores de 2 milímetros de diámetro y hasta los alvéolos. Y se producen generalmente por el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Acá tenemos, así como ven en esta foto, este problema con el parque automotriz, sobre todo con los microbuses, ¿no? Y también por procesos industriales de altas temperaturas. Las enfermedades de origen ocupacional o profesional, por otro lado, constituyen un grupo de procesos patológicos cuya principal característica es la relación causal entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Es decir, en este trabajo nos exponemos a la partícula inorgánica o a la partícula orgánica, al polvo orgánico o al polvo inorgánico. Cuando estamos frente a un paciente en donde sospechamos que puede haber una enfermedad ocupacional, el abordaje clínico debe ser particular porque conlleva una dimensión médico-legal, para lo cual hay que tener un diagnóstico lo más objetivo y preciso posible, evitando pues el diagnóstico de sospecha, ¿no? Las categorías de exposición laboral, medioambiental y trastornos respiratorios relacionados, acá en estos cuadros podemos resumir: exposición a contaminantes en el trabajo, por ejemplo, polvos inorgánicos; exposición a asbesto en minería, procesamiento, construcción, reparación de buques, industria naval; silicosis, sílice, minería, corte de piedras, limpieza con chorros de arena, excavación, fabricación y instalación de piedra artificial; polvo de carbón, la antracosis, minería de carbón, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes las características de la reacción respiratoria. En el caso del asbesto, la reacción respiratoria puede ser una enfermedad fibrótica, un EPIT,
una enfermedad pleural, puede haber cáncer de pulmón, puede haber el mesotelioma, que es el cáncer de pleura primario, ¿no? En el caso del sílice, un EPIT, que es la silicosis, una fibrosis masiva progresiva, que es la silicosis complicada, también predispone al cáncer, predispone a la tuberculosis, la silicotuberculosis, o a EPOC incluso. En el caso de la antracosis o, o la exposición al polvo de carbón, tenemos la neumoconiosis de los carboneros, que es un EPIT, también la fibrosis masiva progresiva, que es una complicación de esta neumoconiosis, y también puede haber EPOC, ¿no? Digamos que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y comentar que estos problemas ocupacionales están sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro y donde hay informalidad, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de polvos orgánicos, la exposición va a ser diferente, pues son polvos orgánicos, no son inorgánicos. Una exposición a polvo común en los molinos, en el procesamiento de la agroindustria puede llevarnos a una enfermedad llamada vicinosis, que es un síndrome asmatiforme, una bronquitis crónica o un EPOC, ¿no? Polvo de granos, por ejemplo, en trabajadores de molinos, panaderos, etcétera, muelles, dicen, ¿no? Puede darnos como característica la presentación de un asma, de bronquitis crónica, EPOC, ¿no? Otros polvos agrícolas como que contengan esporas de hongos, productos vegetales, fragmentos de insectos, pasta de animales, heces de aves y también roedores, endotoxinas, proteicas, ¿no? Microorganismos, pólenes, micobacterias no tuberculosas, ¿no? Pueden darnos neumonitis por hipersensibilidad, como el pulmón del granjero, o también cuadros de asma, de bronquitis crónica, ¿no? Nuevamente repitiendo que estos riesgos ocupacionales se ven más en países en vías de desarrollo, ¿no? O en población inmigrante en países desarrollados que a veces no se les protege de una manera adecuada, y sobre todo en países como los nuestros donde hay una gran informalidad, ¿no? Ya teniendo este marco de concepto del polvo orgánico, del polvo inorgánico, de lo que puede producir el polvo inorgánico, pues comenzaremos con los problemas del polvo inorgánico, la asbestosis. Es una enfermedad pulmonar intersticial difusa fibrosante que tiene relación directa con la intensidad y duración de la exposición. Por lo general, la exposición ha ocurrido durante por lo menos 10 años antes que se manifieste la enfermedad. O sea, uno tiene que estar bastante tiempo expuesto. Mecanismos por los cuales las fibras de asbesto inducen la enfermedad pulmonar difusa no se comprenden del todo, la enfermedad fibrótica, ¿no? Pero se piensa que se generan especies reactivas de oxígeno, llamadas ROS, por los metales en transición que se ubican en la superficie de las fibras, produciendo una lesión oxidativa secundaria en el parénquima y también por las células que participan en el intento de fagocitosis de estas fibras, lo que conlleva a unas reacciones inflamatorias intensas, generando pues esas especies reactivas las que conversábamos primero, ¿no? El asbesto o amianto, ¿no? Porque en realidad asbesto es el término en inglés, amianto es el término en español. Se refiere a varios tipos de minerales con tendencia a formar fibras, ¿no? Fibrillas, como la crisolita, amosita, antofilita y crocidolita. Muy utilizado el asbesto o el amianto en el siglo XX por sus propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Como ya habíamos comentado, trabajadores de fabricación naval y la construcción, los fontaneros, fabricantes de calderas. El asbesto también se usaba para manufactura de textiles resistentes al fuego, en la industria del cemento, en las losetas para el piso y en materiales para fricción, tales como el revestimiento de frenos y embragues. Por eso algunos mecánicos que se dedicaban mucho a eso, sin protección, podían desarrollar asbestosis. Pero en el mundo desarrollado el asbesto se sustituyó en gran medida por fibras minerales sintéticas, como la fibra de vidrio y la fibra cerámica refractarias, pero aún se utiliza mucho en países en desarrollo y sobre todo en zonas de informalidad como la nuestra. Efectos principales de la exposición al asbesto, tanto en la pleura como en el pulmón. En la pleura pueden haber placas fibróticas pleurales, un engrosamiento pleural o paquipleuritis, y en el pulmón clásicamente nos puede dar una enfermedad fibrosante pulmonar, un EPIT fibrosante, ¿no? Esto no es fibrosis pulmonar, es un EPIT fibrosante relacionado a exposición. Hay una causa conocida, ¿no? Pero también la exposición al asbesto o al amianto da mayor riesgo de neoplasia maligna del aparato respiratorio, de cáncer pulmonar.
y de los mesoteliomas, tanto en pleura como en peritoneo. Los mesoteliomas son los cánceres primarios de las serosas, en este caso de la pleural, de la pleura, ¿no? Por eso se llama mesotelioma pleural primario, es el cáncer primario de la pleura. ¿Okay? En imágenes, la exposición a asbesto, lo más común es la presencia de placas pleurales en una radiografía, que se caracterizan por engrosamiento o la calcificación de la pleura parietal, que predominan en los campos pulmonares bajos, sobre el diafragma y en el borde cardíaco. Sin manifestaciones adicionales, o sea, cuando el pulmón todavía está sano, las placas pleurales indican que tan solo hubo exposición, pero todavía no afectación pulmonar, o sea, todavía no habría la asbestosis tal cual. También es posible encontrar en esta exposición derrame pleural de tipo benigno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver nosotros una placa pleural calcificada bilateral. En esta radiografía de pulmón están señaladas con las flechas y es enfermedad pleural relacionada con asbesto, paquipleuritis por asbesto, de predominio de lóbulos inferiores. Y podrían haber algunas anomalías lineales y radiculares mal definidas que se observarán pues mejor en una tomografía. Si yo encuentro esto, solicito una tomografía computada de pulmones para poder tener mayor precisión en las imágenes, ¿no? En la asbestosis, entonces, ya en general, ¿qué encontramos en la tomografía computada de alta resolución? Las opacidades irregulares o lineales que se observan casi siempre por primera vez en los campos pulmonares inferiores. Son los signos característicos de la asbestosis. Se pueden reconocer también, como habíamos comentado previamente, el engrosamiento pleural focal y líneas curvas subpleurales de 5 a 10 milímetros de longitud que aparecen en sentido paralelo a la superficie pleural. Líneas subpleurales, ¿no? Entonces vamos a verlos acá en una tomografía. Acá vemos reticulación subpleural en ambos lados, las flechas de colores negrito, una reticulación subpleural que representan la epidfibrosante, líneas subpleurales en la punta de flecha, hay unas líneas que van en paralelo por debajo de la pleura, líneas subpleurales, que son características, aunque no específicas, de asbestosis, y las placas pleurales calcificadas, que representan la enfermedad pleural relacionada con asbesto y lo pueden ver ustedes como una flecha blanca, ¿no? Entonces ahí tienen las características de una asbestosis todavía inicial, donde no hay extremo daño fibrosante o de tipo fibrótico. En función pulmonar, la asbestosis, como es un EPIT, nos dará generalmente un patrón restrictivo que se caracteriza por disminución de volúmenes pulmonares, la capacidad pulmonar total que se obtiene por pletismografía, también disminución de la DLCO, de la capacidad de difusión. En espirometría encontraremos una alteración no obstructiva con B1 sobre capacidad vital forzada del índice normal o alto. También podría haber signos de obstrucción leve del flujo del aire debido a una fibrosis peribronquiolar, ¿no? Entonces, ya como un resumen, la asbestosis es enfermedad pulmonar intersticial fibrótica crónica que resulta de la inhalación de fibras de asbesto o amianto, ¿ok? La complicación aumenta el riesgo de mesotelioma maligno, que es el cáncer de pleura primario, y también el riesgo de otros cánceres respiratorios, como el cáncer de pulmón. Puede llegar a tener un patrón retículo nodular, incluso en panal de abeja, a predominio lóbulos inferiores. Y en una biopsia, ustedes podrán encontrar cuerpos ferruginosos, ¿no? Fibras de asbesto en los macrófagos. El macrófago trata de engullirlas y de eliminarlas, pero no puede. Es impotente, no va a poder, ¿no? No se dispone de un tratamiento efectivo. Acá ven ustedes una tomografía con una asbestosis más pronunciada. No hay tratamiento específico, asistencia de apoyo como la terapia respiratoria, nutrición. En general, los casos recién diagnosticados son consecuencias de la exposición ocurrida muchos años antes, como les comentaba, al menos 10 años, ¿no? Aquí en esa tomografía, como ya les comentaba, intensa afectación pulmonar en ambas bases con un patrón reticular grueso, algunas opacidades en vidrio del lustrado, opacidades curvilíneas subpleurales y bandas parenquimatosas, ¿no? Todas ellas compatibles con asbestosis. Y ahora vamos a pasar a la neumoconiosis, que es la otra enfermedad por polvos inorgánicos. Es un EPIT producido por acumulación de polvo inorgánico en el pulmón y la reacción patológica fibrosa ante su presencia. O sea, en esencia es lo mismo que la asbestosis, pero en este caso producido por otro
mineral. La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de dióxido de silicio, el SiO2 o sílice libre en forma cristalina. Los trabajos con exposición a dióxido de silicio, minería, canteras, trabajos en piedra y túneles, uso de abrasivos, por ejemplo, limpieza con chorro de arena, pulidos, cerámica, cementos, industria del vidrio, ¿no? Puede haber una silicosis aguda, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí ahí en esa foto, están haciendo este trabajador una limpieza con chorro de arena, pero lo hace con una protección máxima, ¿no? Pero puede haber silicosis aguda, enfermedad muy grave que avance incluso si se interrumpe la exposición al contaminante, al polvo inorgánico. Puede presentar silicosis aguda en menos de 10 meses de exposición masiva. Es una enfermedad, se dice aguda, pero en realidad puede ser subaguda. Trabajadores expuestos sobre todo a chorros de arena en espacios confinados que construyen túneles, en rocas con gran contenido de cuarzo, ¿no? 15-20% de porcentaje de cuarzo en esas rocas, o los que trabajan en fabricación de pastas abrasivas, ¿no? Y la tomografía en silicosis aguda puede mostrar estos micronódulos múltiples, pequeños, ¿no? Eh, sobre una base de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, con engrosamientos de los tabiques intralobulares e interlobulares, lo que produce formas poligonales, ¿no? Por eso a esta manifestación tomográfica se la conoce como el empedrado loco o pavimento loco. ¿Ok? Es vidrio deslustrado, con engrosamientos de los tabiques, ¿no? Y con pequeños micronódulos. Esa es una manifestación de silicosis aguda, esa que puede aparecer en los primeros 10 meses de exposición masiva. La silicosis crónica es en caso de exposición menos intensa, ¿no? Pero a largo plazo. Aparecen pequeñas opacidades redondeadas en los lóbulos superiores en la radiografía del tórax. Después de 15 a 20 años de exposición, la silicosis simple, ¿no? La calcificación es igual que la asbestosis, pasa un periodo de latencia largo para la exposición crónica. La calcificación de los ganglios iliares puede ocurrir hasta en 20% de los casos y proyecta una imagen de cascarón característica. Los nódulos silicóticos se observan mejor definitivamente en la tomografía de los pulmones, ¿no? Pero acá podemos ver algunas manifestaciones de silicosis crónica. Se muestran nódulos de tamaño variable y mal definidos ahí en las flechas, con predominio de lóbulos superiores. La silicosis predomina en lóbulos superiores, la asbestosis en lóbulos inferiores. Y en la silicosis crónica, en la tomografía se ve mejor los pequeños micronódulos más acentuados acá en esta tomografía, en el lóbulo superior derecho. Varios nódulos tienen una ubicación subpleural por debajo de la pleura, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, pegaditos a la pleura, nódulos subpleurales, nódulos silicóticos. Y puede haber una complicación que habíamos comentado antes, la silicosis complicada, progresiva y severa, ¿no? El EPID nodular que ustedes vieron en la anterior diapositiva, en esta, ese EPID micronodular, ¿no? En campos superiores de la silicosis, puede progresar, puede avanzar, aun cuando no hay exposición adicional, con coalescencia de estos micronódulos o nódulos, formación de conglomerados no segmentarios, de tumoraciones irregulares mayores a 1 centímetro de diámetro. Esto se le conoce como silicosis complicada y simula pseudotumores, ¿no? O pseudometástasis. Estas tumoraciones adquieren un gran tamaño cuando ocurre esto, como en la imagen radiográfica que tenemos allá a la vista, se le aplica el término de fibrosis masiva progresiva, ¿no? Entonces, la silicosis crónica, la sílice causa disfunción de los macrófagos alveolares, ojo, porque también el macrófago trata de engullirlo a este polvo inorgánico. Y los pacientes con silicosis tienen mayor riesgo de adquirir infecciones pulmonares que afectan a macrófagos como una defensa primaria, ¿no? O sea, si el macrófago, que es mi defensa primaria del pulmón, se encuentra disfuncional por la silicosis, pues va a haber más riesgo para este paciente de tuberculosis. Y eso se llama la silicotuberculosis, también de micobacterias atípicas y hongos, ¿no? Por eso en este cuadro resumen, la silicosis es una enfermedad pulmonar fibrosante progresiva por exposición al dióxido de silicio. En la placa se puede ver en un inicio opacidades redondeadas menores a 10 milímetros, pequeñas, subcentimétricas, en lóbulos superiores. La complicación es la infección por TBC. En la patología se encuentran nódulos silicóticos, cristales de cuarzo birrefringentes, intra y extracelulares en las zonas alveolares, ¿no?
y en los macrófagos. Y la otra neumoconiosis es la neumoconiosis de los mineros del carbón o antracosis. La exposición al polvo de carbón en el trabajo puede producir neumoconiosis en los mineros de carbón. Se identifica con radiografías en casi 10% de todos los mineros y hasta el 50% de los mineros de las minas de antracita expuestos más de 20 años. Igual que la silicosis, se necesitan 15 a 20 años de exposición crónica. Por eso, en las mineras generalmente hacen los estudios de salud ocupacional anualmente, no como una radiografía. Con la exposición prolongada al polvo de carbón, se forman pequeñas opacidades redondeadas que son similares a las observadas en la silicosis. El patrón es similar, pero en este caso es polvo de carbón mineral, ¿no? Y este polvo de carbón mineral también puede ocasionar bronquitis crónica y EPOC. Se manifiesta entonces por aparición de micronódulos en las radiografías de tórax con diámetros a veces un poquito mayores o iguales a 1 centímetro, por lo general circunscritos como la silicosis a la mitad superior de los pulmones. El trastorno puede avanzar también a fibrosis masiva progresiva, que se acompaña ya de una deficiencia grave de la función pulmonar y mortalidad prematura. Entonces, acá vemos un ejemplo de neumoconiosis. En este caso, los nódulos son un poquito más grandes. Ven ustedes ahí, se muestran grandes opacidades nodulares bilaterales con distorsión e irregularidad bronquial en los lóbulos superiores, que puede simular un cáncer de pulmón. Esa imagen puede ser interpretada como una masa pulmonar y al final la biopsia nos puede dar el resultado de una antracosis pulmonar, ¿no? En el cuadro resumen vemos la antracosis, que es conocida también como la neumoconiosis de los carboneros o mineros del carbón, ocasionada por exposición al polvo de carbón. Múltiples opacidades pulmonares en lóbulos superiores también un poco más grandes que las encontradas en la silicosis. La complicación es el EPOC, no como en la silicosis, que la complicación más importante es la silicotuberculosis. En ambos casos se puede desarrollar fibrosis masiva progresiva. Y en la anatomía patológica vamos a encontrar diminutos gránulos de color negruzco, ¿no? Dentro de las células del parénquima pulmonar, ¿ok? Entre las células del parénquima pulmonar. La evaluación funcional en la neumoconiosis, es decir, como ya conversábamos en silicosis y en antracosis, espirometría, DELCO, volúmenes pulmonares, pruebas de ejercicio cardiopulmonar, ¿no? Esta persona, por ejemplo, si se dedica todo el tiempo a hacer limpieza con chorro de arena o pulidos, no, así esté bien protegida, hay que hacerle sus exámenes de salud ocupacional que incluyan pruebas de función pulmonar y también imágenes. La espirometría en silicosis establecida las anormalidades en espirometría son raras en las formas tempranas de silicosis o en silicosis simple. Pueden encontrarse alteraciones mixtas, incluso obstructivas, no obstructivas, en forma más avanzada de la enfermedad, que en ocasiones pueden confundirse con anormalidades dadas por EPOC. Ya en la silicosis complicada o en la neumoconiosis complicada, en la fibrosis masiva progresiva se produce una severa restricción, pérdida de dispensabilidad pulmonar e hipoxemia, ¿no? La capacidad de difusión, la disminución de la capacidad de difusión ha demostrado ser un indicador temprano más útil para la neumoconiosis. La disminución de la capacidad pulmonar total y la capacidad vital forzada, esta última por espirometría. Y podría ser la única manifestación funcional de la enfermedad parenquimatosa pulmonar inducida por sílice y asbesto. La ley ha sugerido para ser incluida en la vigilancia médica y salud ocupacional, pero no es práctica rutinaria debido a su limitada disponibilidad en cercanías a los lugares de trabajo, su mayor costo y su variabilidad interlaboratorio, la falta de estandarización, ¿no? Pero solo nos preocuparemos por la inhalación ocupacional, por el polvo orgánico, el polvo inorgánico, o también aquí en Lima debemos preocuparnos por el aire del día a día, ¿no? Y acá hacemos una pequeña reflexión. Esta noticia se publicó eh, a principios de este año, la contaminación del aire en el Perú. 248 alertas en lo que va del 2025 con emisiones nocivas en Lima y en La Oroya. La capital peruana, dice, y también Junín, ¿no? Que ahí está la zona minera Oroya, concentran el 97% de avisos de peligro, de alerta por partículas peligrosas en el primer trimestre del año, ¿no? No obstante que tenemos estaciones de monitoreo que nos recopilan estos datos, pero las medidas de alivio para nuestra atmósfera y medio ambiente pues son casi nulas. Ustedes pueden ver cómo está nuestro parque automotriz aquí en Lima.
Lima está entre las 3 ciudades más contaminadas de la región de América Latina, solo por debajo de Ciudad de México y Ciudad de Guatemala. Pues imagínense, ¿no? Antes se decía que Santiago de Chile era muy contaminado, y es cierto, pero por su situación geográfica. Pero ellos han ido mejorando. Acá tenemos contaminación tan alta, no obstante que estamos frente al mar, ¿no? O sea, no deberíamos tener una contaminación tan alta. Es hecha por la mano del hombre, la mano de las autoridades, la mano de las personas que pues mantienen un parque automotriz de manera inadecuada. La OMS, fíjense, nos recomienda un límite de 5 microgramos por milímetro cúbico de material particulado de 2,5 o menor en el aire. En Lima la concentración promedio, promedio de toda Lima, de toda Lima, de material particulado 2,5 alcanza los 18,2 microgramos por metro cúbico el año pasado. El lugar más contaminado de América en el 2024 estuvo en Lima provincia, no aquí, no solamente, en Lima metropolitana, en la zona de Santa María, en Ate. El nivel, en esa zona de Santa María, en Ate, que está un poco más hacia el este del Estadio Monumental de la U, o sea, más al este, el nivel de PM2,5 alcanzó los 53,4, cuando lo normal es 5, más de 10 veces más, ¿no? Por eso vemos mayor incidencia de cáncer de pulmón también relacionado a contaminación. Otros distritos con problemas serios: San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, ¿no? Ahí está la fuente, si es que la quieren ustedes revisar. Y ahora que ya hemos terminado con polvos inorgánicos, contaminación ambiental, una pequeña reflexión, terminamos con neumonitis por hipersensibilidad, llamada alveolitis alérgica extrínseca. Es, en términos simples, como una alergia pulmonar, una alergia a largo plazo. Es una neumopatía que proviene de exposición por inhalación a diversos antígenos, que culmina en una respuesta inflamatoria de los alvéolos y vías respiratorias finas. Al final es lo mismo digamos, esta fisiopatología simplificada, ¿no? Hay una partícula, sea o un polvo orgánico o inorgánico, que ingresa hasta los alvéolos y produce una respuesta. Y esta respuesta produce un problema inflamatorio intenso en el alvéolo o en el intersticio, y finalmente, si la exposición continúa a reacciones anómalas de cicatrización anormal y de tipo fibrosante. La sensibilización a un antígeno inhalado se manifiesta por la presencia de anticuerpos circulantes específicos tipo IgG. En este caso es IgG. Y es necesaria la sensibilización a este antígeno inhalado para el origen de la neumonitis por hipersensibilidad, o HP por sus siglas en inglés. La incidencia y prevalencia son variables y dependen de la geografía, la ocupación, pasatiempos, entorno. En América del Norte, causas comunes de neumonía por hipersensibilidad son en agricultura, exposición a antígenos de aves, incluidos cobertores de cama y prendas de vestir con plumas, ¿no? Sobre todo aquí en Lima, cuando usamos un cobertor de cama o con plumas, si lo compramos al menor costo posible, pero posiblemente que no tenga un buen control de calidad, pues podría hacernos daño en el plazo largo, ¿no? El modo doméstico, ¿no? Que Lima ha sido una ciudad muy húmeda, tenemos nosotros mucho modo doméstico, los humidificadores y sistemas de ventilación contaminados con microorganismos. Aquí en nuestro medio, por la informalidad, donde hay sistemas de ventilación, de aire acondicionado o humidificadores, no se hace el mantenimiento adecuado a los filtros y a las tubuladuras, ¿no? Los jacuzzis también, duchas, saunas contaminados con micobacterias atípicas, eso se le llama el pulmón del jacuzzi. Por ejemplo, en el oriente, Japón, donde los veranos son calurosos y húmedos, ¿no? Como en Lima, ¿no? Es común la llamada neumonitis hipersensibilidad de verano. O sea, si tenemos casos en verano de tipo respiratorio, podría ser una neumonitis por hipersensibilidad causada por diversas levaduras y bacterias que proliferan en las casas en estas condiciones de alta humedad ambiental. En la India es la forma más frecuente de EPIT, la neumonitis por hipersensibilidad. No es la fibrosis pulmonar ni las enfermedades relacionadas al colágeno, y se relaciona con microorganismos que contaminan los enfriadores de aire. Miren, ahí también hace mucho calor. En nuestro medio la prevalencia es desconocida, no hay estudios, pero con estos ejemplos podemos inferir que nosotros debemos tener una carga importante
de enfermedad de neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Y de hecho que hemos diagnosticado acá varios casos, ¿no? Yo diría que más que fibrosis pulmonar, ¿no? Algunos cuadros clínicos típicos del pulmón del granjero por exposición a una de las fuentes posibles de antígenos bacterianos o micóticos en granos, heno con mohos o materiales en silos. Los posibles antígenos nocivos en el pulmón del granjero son los actinomyces termófilos o especies de Aspergillus, que es un moho, ¿no? El pulmón del criador de pájaros o criador de aves se califica también con los nombres que corresponden a las aves específicas, criador de palomas, criador de loros, considerarse si existe antecedente de criar pájaros en el hogar, desencadenado por la exposición a antígenos provenientes de plumas, excrementos y proteínas séricas de palomas, periquitos, ¿no? Sin embargo, no solamente por criar en casa, la exposición laboral a los pájaros también puede ocasionar neumonitis por hipersensibilidad, como se advierte en el pulmón de criador de aves de corral, ¿no? El que trabaja con aves de corral ya de manera industrial, digamos, ¿no? Puede haber una neumonitis por hipersensibilidad aguda, que se manifiesta, esta así rápida, en forma intrínseca, 4 a 8 horas después de la exposición al antígeno desencadenante, y a menudo su naturaleza es intensa. Los síntomas pueden ser de orden sistémico, que incluyen fiebre, escalofríos, malestar general, y se acompañan de disnea. Dichas manifestaciones muestran resolución en términos de horas o días si no persiste la exposición al antígeno nocivo. Puede haber un cuadro clínico subagudo, consecuencia de exposición constante al antígeno, pero menos masiva, ¿no? Comienzo de síntomas respiratorios y sistémicos en más graduales y se manifiestan en el transcurso de semanas. La falla respiratoria puede llegar a ser muy grave, pero las medidas para evitar el antígeno permiten la resolución de los síntomas, aunque con mayor lentitud, en el orden de semanas o de meses. Eh, y la forma crónica, de inicio insidioso con línea progresiva, tos, fatiga, pérdida de peso e hipocratismo digital. A menudo no se detecta el episodio previo de neumonitis por hipersensibilidad aguda, lo que hace muy difícil su diagnóstico e identificar el alergeno. A diferencia de otras formas de neumonitis por hipersensibilidad, puede haber un componente irreversible ya de la afectación respiratoria porque ya es fibrótica, que no mejora con la eliminación del antígeno causal del entorno del paciente. Puede evolucionar pues a una EPIT fibrosante, igual que la subaguda, pueden evolucionar a EPIT fibrosante. Por eso, el grupo de estudio de neumonitis por hipersensibilidad, ahí en Norteamérica, ahora la clasifica de una manera diferente para darle una connotación también terapéutica. La neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, que es más inflamatoria, suele ser aguda, reversible al evitar el antígeno causante y se caracteriza fundamentalmente por inflamación en el parénquima pulmonar, un infiltrado inflamatorio intersticial crónico bronquiolocéntrico, frecuentemente asociado, aunque no siempre, a granulomas o células gigantes, ¿no? Podría simular en la patología una tuberculosis, lo que no hay necrosis gaseosa. Y por otro lado tenemos a la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que combina grados variables de inflamación, pero ya con características fibrosantes. Es una EPIT persistente que puede tener características similares a la fibrosis pulmonar idiopática, pero no es fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis intersticial está confinada a las regiones peribronquiolares y puede haber un patrón de neumonía intersticial fibrótica inespecífica o un proceso similar. Entonces acá vemos ejemplos. La neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, múltiples nódulos centrolobuliliares y con zonas en virus deslustrado, y pueden ver ustedes ahí en la flecha una zona hiperlúcida, una zona más oscura que representa atrapamiento aéreo, ¿no? Y en la fibrótica, patrón de triple densidad, zonas hiperlúcidas, pueden ver ustedes ahí, pulmón aún normal y opacidades en vidrio deslustrado. Ah, además, hay una ligera reticulación, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí. ¿Cuál es el tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad? Fundamentalmente la eliminación de la exposición al antígeno. Mejora el pronóstico en estos casos. En la mayoría de casos no se puede determinar el agente causal. En nuestro medio, en Lima, ni siquiera los mejores centros tienen las plataformas de inmunoglobulina G, ¿no? O las precipitinas para poder determinar nosotros cuál sería el agente causal. Tratamiento recomendado para la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica:
y fibrótica, en ambos casos deberíamos utilizar un agente inmunosupresor, ¿ok? Y en la no fibrótica podríamos utilizar la prednisona en estas dosis de 0,5 a 1 miligramos por kilogramo día de peso, ¿no? Por kilogramo de peso día, por 1 a 2 semanas, no mayor de 60 miligramos por día o equivalente de otro corticoide, y luego disminuirlo gradualmente cada semana en 2 a 6 semanas, ¿no? Y en la neumonía por hipersensibilidad fibrótica, ¿no? Se puede emplear micofenolato o azatioprina, que son inmunosupresores, más o menos corticoides, ¿ok? Sin embargo, cuando la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica es progresiva, o sea, a pesar que está en tratamiento con corticoides, con un inmunosupresor como micofenolato o azatioprina, la enfermedad progresa en la tomografía y en la función pulmonar, se puede entonces considerar antifibróticos como nintedanib o pirfenidona, que han demostrado reducir el declive en la capacidad vital forzada. Y además, terapia física, rehabilitación respiratoria, ¿no? Entonces, para terminar, algunas preguntas. La asbestosis es una enfermedad pulmonar producida por polvos orgánicos, inorgánicos, y que afecta principalmente ¿qué campos? Medios, campos pulmonares medios, inferiores, superiores, ¿no? Acá, pues, ya con lo que les hemos dicho en la clase, los que han estado desde el inicio, saben que la asbestosis es producida por polvos inorgánicos y que afecta principalmente campos pulmonares inferiores, ¿no? Como para ir repasando. La silicosis en su manifestación pulmonar más severa y complicada, la silicosis del minero complicada en su manifestación más severa, se conoce como, habíamos hablado de eso también, es la famosa fibrosis masiva progresiva. Los nódulos coalescen y se forman pseudotumores, ¿no? Que incluso pueden simular una metástasis pulmonar. La neumoconiosis de los mineros de carbón también se conoce como, ¿con qué otro nombre se conoce la neumoconiosis de los mineros del carbón? Pues como antracosis, ¿no? Va a haber una neumoconiosis que pues es la antracosis pulmonar, pero también puede haber una antracosis bronquial. Nosotros que hacemos broncoscopías con el doctor Elpidio Flores, hemos encontrado pues casos de antracosis bronquial, donde se ven las manchas oscuras eh, en la pared de los bronquios, ¿no? La neumonía por hipersensibilidad no fibrótica se puede tratar con, si es no fibrótica, es inflamatoria. Entonces, si es inflamatoria, podemos tratarla con terapia inmunosupresora con corticoides como prednisona o su equivalente de otro corticoide. Si ya está con tendencia a ser una neumonitis por hipersensibilidad de tipo fibrótica, tenemos que añadir generalmente el inmunosupresor. Y si la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica está progresando, un antifibrótico se puede añadir, ¿no? O reemplazar el inmunosupresor por un antifibrótico. Bueno, esta sería la clase de enfermedades pulmonares por exposición, ¿no? Ocupacional ambiental. Si hay alguna pregunta, si no estamos esperando la exposición del doctor Flores. El doctor Flores nos va a ayudar ahora con las dos exposiciones que le faltan. Pedro, buenas tardes. Me voy a trasladar unos 3 minutos a un área de mayor internet, de mejor cobertura de internet, porque aunque aquí aparece bien, pero tengo temor que en medio de la clase no funcione bien. En Claro, tres claro que minutos sí, me traslado. ¿Ok? claro que sí, cómo no, cómo no. O sea, alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran saber, este tema de polvos orgánicos, inorgánicos, ¿no? Tenerlo bien claro. El, y también los riesgos de la contaminación Doctor, ambiental, ¿no? Ujú. Sí, doctor, disculpe. sí, dígame. Una consulta. En el caso de la antracosis, ¿qué lóbulos usualmente son los que se ven afectados? Más es en campos pulmonares superiores, ¿no? Lo vamos a encontrar en los lóbulos eh, superiores de ambos pulmones, generalmente. Tanto la silicosis como la antracosis son enfermedades que inician y que tienen predominio en campos superiores. La asbestosis, en cambio,
es una enfermedad más de lóbulos inferiores y de las zonas pleurales, ¿no? También. Ujú. Por lo tanto, si yo encuentro afectación pleural con enfermedad con predominio en campos inferiores, debo de hacerle interrogatorio y buscar más exposición a asbesto que a sílice o a carbón, ¿no? Eso es importante. Ahí esperamos a doctor Elpidio, que seguramente ya se está conectando. Nos quedaría entonces la clase de cáncer pulmonar, nódulo pulmonar, y terminaríamos con enfermedades del mediastino, ¿no? Y trastorno del sueño. Y ya con eso estaría esta segunda parte finalizada para que puedan dar ustedes su examen final, ¿no? Pero como les comentaba, el examen final normalmente este año le hemos tomado de las clases de la segunda parte. ¿Ok? O sea, no, porque son 30 preguntas en realidad, son pocas preguntas para hacer un examen de tipo global. En el primer semestre, eh, los alumnos daban 40 preguntas, pues ahora nos pidieron 30, ¿no? Entonces, el examen tengo entendido que va a ser mañana. Ujú. Ahí está el doctor Flores, ahí lo dejo entonces con él. Ujú.